Un cordial saludo para ustedes, mis estimados que están aquí realizando este curso del contacto cero. Hoy nos corresponde la clase relacionada al fortalecimiento emocional, que viene siendo la número 5 de este seminario de contacto cero. ¿Sí? Entonces, sean bienvenidos una vez más. Los felicito por seguir aquí con nosotros, por esa disciplina, ese empeño, ese deseo de aprendizaje. Les recuerdo pues que hay otros cursos a los cuales ustedes pueden acceder en nuestro canal, que son completamente gratis. Si se quieren certificar, pueden escribirnos a nuestro Instagram, que abajito va a estar apareciendo el user, para que ustedes puedan solicitar el certificado pues por un precio bastante cómodo. Compartan esta información, dejen también escritos que quieren que hablemos con ustedes. Saben que estamos aquí para el gusto del aprender y de enseñarles también, ¿sí? Desde pues nuestros conocimientos en psicología. Entonces, no siendo más, vamos a comenzar con la clase de hoy. Ahora, tenemos que hablar sobre qué son las emociones, antes de poder decir cómo nos podemos fortalecer emocionalmente. La emoción es una variación profunda pero efímera del ánimo, que causa cambios de estado del organismo, físicos y mentales, para reaccionar a una situación determinada. Son respuestas a reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo ante cambios o estímulos que aparecen en un entorno y en nosotros mismos. Por ejemplo, si estamos cruzando la calle distraídos y escuchamos el ensordecedor sonido de un claxon, que es el estímulo externo, cerca de nosotros, pues nos asustamos. Es decir, las emociones son una respuesta biológica ante determinados estímulos, ¿ok? Que tienen una función adaptativa, es podernos relacionar con otros individuos y con nuestro entorno, ya porque las emociones son fundamentales para la cotidianidad, ¿sí? Porque imagínense que viviéramos sin emociones y de pronto a mí me celebran mi cumpleaños. ¿Qué reacción voy a tener? ¿Sí? Entonces, si por ejemplo yo soy la persona que organiza la fiesta de cumpleaños y me esmero, me esfuerzo, o sea, le pongo todo como que para que quede todo bonito, y a la persona a la que le quiero tener el detalle, lo que me dice es como que, ay, gracias. O sea, ¿cómo quieres que me sienta yo? ¿Ok? O como a todos nos ha pasado cuando escribimos un texto, un super periódico en WhatsApp, y la otra persona responde, ok, gracias, o con una manito arriba, con dedito arriba y ya. O sea, ¿cómo te sientes en ese momento? Entonces, evolutivamente hablando, las funciones son una herramienta adaptativa y evolutiva, o sea, que ha funcionado, porque si no hubiese funcionado o no se hubiese sido útil en la historia evolutiva, pues no estaría al día de hoy. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Ahora, hablemos específicamente de para qué sirven las emociones. Las emociones nos ayudan a aprender de nuestros recuerdos. Algo que tenemos que tener en cuenta es que los aprendizajes y momentos donde hay una mayor carga emocional se impregnan con mayor fuerza en la memoria a largo plazo, ¿vale? Entonces, las emociones nos ayudan a aprender de nuestros recuerdos. Cuando nuestro cerebro almacena experiencias, no simplemente recopilamos hechos, también registra nuestros sentimientos, y estos sentimientos nos ayudan a aprender. Porque una carga emocional mayor en una experiencia específica hace que ésta se marque con más fuerza en la memoria a largo plazo. Puede que sea una experiencia positiva o puede que sea una experiencia negativa. Por eso recordamos con lujo de detalles cuando una persona nos hirió, nos trató mal, ¿sí? Pero de pronto no recordamos que estaba viendo yo en la escuela cuando estaba en 9º grado un día jueves del año 2011, ¿sí? Entonces es allí donde está el lujo del detalle. Por ejemplo, si un niño toca un horno caliente, experimenta un dolor intenso. Solo pensar en volver a tocar el horno en un futuro hará que dispare el recuerdo de ese dolor y sufrimiento. De esa forma, las emociones evitarán que pase lo mismo otra vez. Y así con todas nuestras experiencias. De pronto, si probamos una comida y no nos gustó,
si fuimos a un viaje y tuvimos una experiencia desagradable, etcétera, etcétera, etcétera. Esas emociones experimentando van a ayudar a aprender, a recordar, a conectar, ¿vale? Entonces, en cierto sentido o en una primera instancia, las emociones nos ayudan en el aprendizaje. Aprender de nosotros mismos, aprender de los otros, de nuestro entorno, para que de esta forma podamos ir adquiriendo conocimiento. Ahora, ¿qué otra función tienen las emociones? Las emociones nos ayudan a interpretar los sentimientos de otros, lo que a su vez nos ayuda a predecir sus acciones. Es decir, nos ayudan a relacionarnos con los demás. Por ejemplo, imagina que estás enfrentando a un hombre colérico. Por su lenguaje corporal, quizás sus puños o el tono de su voz podrás descifrar su estado emocional. Sabiendo esto, puedes predecir sus acciones futuras. Por ejemplo, estar a punto de golpear a alguien. Es decir, las emociones me ayudan a relacionarme con otros porque conectamos con las emociones. Por eso, de pronto no. Imagínense o recuerden al momento en que ustedes estaban en la escuela y estaba el típico profesor que no contaba la clase, sino que se ponía a contar sobre su vida, o sea, el chisme, venía con el chisme. Todos nosotros, sin excepción, le prestábamos más atención a ese profesor contando sobre el chisme que a la clase en sí misma. ¿Por qué? Porque en la historia hay emociones con las que nos sentimos identificados y conectamos más rápido que aquellos temáticos que son indiferentes a nosotros, es decir, que tienen un objetivo, no tienen una carga emocional, ¿sí? Por eso de pronto conectamos más con un videojuego, con una canción. ¿Por qué? Porque hay emociones. Entonces, esas emociones también me ayudan a predecir qué puede pasar en un futuro relacionado con esta persona, como el ejemplo que estaba allí. Es decir, ya sabemos cómo va a responder una persona cuando está enojada, si está contenta, qué puede hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esa experiencia, ese aprendizaje, nuestro cerebro lo utiliza a nuestro favor, ¿sí? Y ahí entra la importancia de los gestos. Los gestos nos van a decir mucho. Los gestos nos pueden decir incluso si una persona me está mintiendo o me está diciendo la verdad, ¿sí? O una persona te puede decir, no, yo estoy súper feliz y emocionado, pero su cara es de, o sea, que le vale X la vida. Entonces te das cuenta que su cara no refleja su emoción. Entonces ese es un aprendizaje. Otro aspecto en el cual las emociones nos son útiles es que nos ayudan a obtener el impulso para actuar. Requerimos de nuestras emociones para poder reaccionar rápidamente ante una situación. Por ejemplo, el hombre colérico o enojado del ejemplo anterior, si creemos que puede estar cerca de explotar, nos sentiremos amenazados, incluso estando enfadados con él, lo que nos prepara para huir o luchar. O un ejemplo, de pronto cuando ves a la persona que te gusta y le quieres decir, pero te da pena hasta que algo dentro de ti te hace ir allá y es la adrenalina corriendo por tus venas, tus arterias y demás, diciendo, hey, ve, dile que la amas o dile que lo amas. ¿Ya? Es decir, las emociones nos ayudan a vivir el día a día, ¿sí? Por ejemplo, la motivación de pronto para hacer lo que te gusta, o para irte a tu trabajo, o para estar con tus seres queridos, o la motivación para ir al gym, etcétera. O sea, las emociones nos ayudan a actuar, a realizar acciones. Por ejemplo, estás haciendo un trabajo de la universidad y te da flojera, pero dices, ay, lo voy a hacer, y empiezas a hacerlo, y tus propias emociones después de un tiempo empiezan a operar para que hagas el trabajo de forma automática, y cuando te das cuenta, uy, ya lo acabaste, ¿sí? Obviamente estoy hablando en personas que tienen un cerebro neurotípico, ¿ok? Porque pues, dependiendo de ciertos trastornos y afecciones, obviamente estas tareas se pueden dificultar. Pero en personas neurotípicas, las emociones son funcionales para hacer nuestras cosas cotidianas, ¿sí? Entonces, esas emociones nos van a ayudar a sobrevivir o a vivir el día a día, a enfrentar situaciones, estar con personas, etcétera. Nos llevan a actuar y, digamos, adaptarnos al entorno donde estamos. Ahora vamos a la parte de cómo nos podemos fortalecer emocionalmente. Primero y más importante, y aquí juega mucho el papel de la inteligencia emocional e intrapersonal.
Reconoce las fortalezas que hay en ti. ¿Qué puedes hacer? Escribe una lista de todo lo que te gusta de ti, tanto exterior como interior, ¿sí? Quizás en esa lista encuentres que eres hábil haciendo amigos o te gusta ayudar al prójimo. En otra lista escribe aquellos momentos en los que creíste que no podrías y aún así lograste conquistar el reto que te atemorizaba. Igualmente puedes apuntar en ella las habilidades que te permitieron salir adelante. Primero que todo, hay que reconocer qué hay en nosotros, en qué somos buenos, qué podemos hacer, ¿sí? Al momento que vamos a ir haciendo esa lista, van a ir surgiendo cosas y cosas, nos vamos a acordar porque tu cerebro va a empezar a conectar y te vas a dar cuenta que en realidad eres muy diferente a lo que tú crees que eres, ¿ya? Entonces, Segundo, ponte manos a la obra en el cambio. Recordemos que les decía que las emociones ayudan a actuar, ¿cierto? Pero bueno, las emociones no son suficientes. Tienes que llevar eso a la acción. Entonces, considera aquellas cosas que te gustaría cambiar o mejorar. Haz un plan para comenzar a trabajar de eso que pues tienes en mente. Pero asegúrate que ese plan sea realista. Se ajusta a tus recursos y a tus posibilidades. Una vez el plan esté listo, ponle fecha y comienza. No me basta solo con sentir, tengo que hacer. Si por ejemplo yo quiero empezar el gimnasio, ok, voy a empezar el gimnasio. ¿Cuántas veces a la semana voy a ir? No, voy a ir 4 días, ok. ¿Qué voy a entrenar esos días? Le pregunto al coach, busco en YouTube, ¿qué voy a hacer? ¿A qué horas voy a ir? ¿Sí? ¿Cómo voy a distribuir mis comidas? ¿Cómo voy a descansar? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es un punto muy importante. Solo sentir no va a servir. Tercer punto, escribe un diario emocional. Si te cuesta trabajo reconocer y gestionar tus emociones, comienza por identificarlas cada día. En un diario emocional puedes anotar qué sentiste en determinado momento del día y por qué. También puedes identificar cómo solucionaste esa emoción. A eso yo le anexo que tengan un listado o un gráfico de las emociones. Hay un círculo que yo vi por ahí por internet, pues, que empieza con las emociones más básicas y empieza a expandirse hacia las más grandes o las más complejas, por decirlo así. ¿Por qué? Porque si ustedes lo tienen a la mano, al momento de ustedes escribir, van a decir, bueno, hoy me sentí no enojado, sino colérico, frustrado, contento, feliz, dichoso. Y va a ser para ustedes más sencillo empezar a ir reconociendo esas emociones, poniéndoles nombre e ir identificando qué situaciones o qué personas o qué estímulos generan esas emociones. Cuarto, sé consciente de ti. Es momento de ir al interior, inteligencia intrapersonal. Procura aprender cómo funciona la relación que tienes entre tú y tu cuerpo, tu mundo emocional y tus pensamientos. Obsérvalos para entenderte y dejar que las emociones transiten por ti sin miedo y sin huir de ellas, ¿vale? Miremos a nuestro mundo interior, tomemos ese tiempo para meditar, analizar nuestros pensamientos, lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, ¿vale? Porque eso nos va a ayudar a conectar con nosotros y a tener esa conciencia y de que esas emociones no pasen por allí escondidas, corriendo por debajo, ¿no? Sino poder mirar dentro de nosotros y decir, hey, estoy sintiendo esto, porque me pasa esto, aquello, lo otro, etc. Eso es bastante importante y va a ser bastante útil, porque nos va a ayudar a fortalecernos emocionalmente y no vamos a quedar ahí como que, a la deriva. Seguimos con aceptar cualquier emoción dentro de ti. Como hemos señalado anteriormente, no temas a sentir las emociones. Siéntete cómodo con ello, ¿sí? Aunque te incomoden. Recuerda que no hay emociones positivas o negativas, buenas o malas, solo hay emociones. Entiende que siempre queremos evitar aquellas emociones que nos causan sufrimiento o que nos disgustan o que no sabemos qué hacer con ellas. Tendemos a ir a buscar refugio en miles de tareas que ocupen nuestro pensamiento. Este es el camino más fácil, pero también el camino de los débiles. Si quieres fortalecerte emocionalmente, vive tus emociones. Siempre piensen en las emociones como en un río que fluye, ¿sí? El río tú no lo detienes. ¿Cambias el curso? Sí, pero es muy desgastante. Deja que él siga su curso natural, ¿vale? Canaliza esa emoción hacia algo positivo. Expresa lo que estás sintiendo.
También debes sanar tus heridas. A veces el sufrimiento y las emociones surgen sin saber de dónde vienen ni por qué. Es probable que entonces tengamos que observar nuestras heridas del pasado para conseguir sanarlas. No tengas miedo, ya no eres la persona del pasado. Hoy eres más fuerte y con mayor experiencia. Puedes afrontarlo y sanar. No tengamos miedo a buscar ayuda, a ir a terapia, ¿sí? A sanar. La terapia es una herramienta fundamental si yo quiero sanar esas heridas antiguas. Pero pues también encontrarás sanidad en otras cosas, ayudando a otras personas, buscando espiritualidad, ¿sí? Pero la terapia les va a ayudar muchísimo a sanar esas heridas, a ayudar a perdonar, a cerrar esos ciclos, a olvidar. Por eso, así como nos hacemos chequeos cada 6 meses, sugiero que cada 6 meses vayamos por nuestra salud mental a terapia. También debemos cuidar de nosotros. Así como el atleta lo da todo en la pista hasta el cansancio y luego vuelve a casa, se da un baño y un masaje o se alimenta sanamente con los mejores alimentos para su cuerpo, así tú debes practicar el autocuidado. Practica la autocompasión, la paciencia contigo y el cuidado emocional que te mereces. O sea, a veces somos muy agradables con todos excepto con nosotros mismos. Y no tiene que ser así. Yo tengo que cuidarme, darme amor, ser paciente, entender que si algo lo aprendo no es porque no sea inteligente, sino porque estoy aprendiendo, soy un ser humano. Nos podemos equivocar, tenemos todo el derecho a equivocarnos, a embarrarla. Eso es parte de ser humano. Entonces, cuidémonos a nosotros, comamos bien, hagamos ejercicio, tengamos tiempo de intimidad con nosotros mismos, porque eso es parte del amor propio, de regalarme cosas. Nadie me regala nada, bueno, me lo regalo yo. Ay, que si puedo me voy a playa, voy al cine. Hagamos cosas que nos gustan, de vez en cuando que me como una pizza o algún dulce que me guste. 8. Debemos entender que el cambio es constante y es parte de la vida. Considera que la vida es un constante cambio, así como las personas. Esta idea nos permite adaptarnos mejor y ser más flexibles, así como disminuir las expectativas que sembramos en los demás y lograr un desapego saludable. ¿Sí? Hay que entender que las personas, la vida, todo va cambiando, nada es igual. Por eso un filósofo decía que nadie se baña en la misma agua de un río 2 veces, porque esa agua fluye constantemente, ¿sí? Asimismo la vida. Entonces tenemos que entender que todo cambia y nosotros debemos ir cambiando, ir creciendo, irnos adaptando. Y el cambio no es malo, da miedo, sí, pero no es malo. Es parte de crecer y una vez que tú lo experimentas, te gusta ese cambio, ¿sí? Y la vida no es tan mala como parece. 9. Elige tus pensamientos. Gran parte del sufrimiento que tenemos lo genera nuestra propia mente. Escoge bien tus pensamientos y también ten cuidado y delicadeza de qué tipo de personas quieres a tu lado, qué actividades deseas hacer y qué es lo que te hace bien. Así como muchas veces entramos a una dieta alimenticia, ¿cierto? Escogemos qué alimentos sí, qué alimentos no. Hagamos también una dieta emocional. No todos los pensamientos deben ser permitidos, no todos los pensamientos deben ser aceptados. Aquellos pensamientos u opiniones que me hagan daño, no las recibo, porque no están cuidando mi bienestar emocional, no están cuidando mi bienestar personal. Por lo tanto, tengo que dejarlas a un lado. Seamos selectivos con qué voces escuchamos. Mi mamá siempre me decía, a palabras necias, oídos sordos. Me lo dijo una sola vez y ese refrán se quedó conmigo toda la vida. Sé sordo a las palabras y a las opiniones que te hagan daño. Entonces, mis chicos, esto sería todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Yo la disfruté bastante entre leyendo y haciendo esto, porque fue muy personal. No me lo pregunté, pero fue muy personal. Porque muchas cosas de las que les decía, yo ya las viví. Y estaba como que recordando, mientras hablaba con ustedes, estaba recordando todo esto. Y yo decía, yo la pasé por ahí. Y me siento contento, ¿sabes? Porque es positivo, se ha ido evolucionando. Entonces, recuerden que
aunque lo sintamos, no es el fin del mundo. Aunque nuestro cerebro nos diga que sí, o sea, todo va a estar bien, las cosas pueden mejorar, pueden que no, pero ¿y si mejoran? O sea, así como puede que pase lo malo, también puede pasar lo bueno. No nos enfoquemos solo en lo malo, solo en lo negativo, en lo destructivo. Miren, ser emocionalmente fuerte es difícil, pero no imposible. Pero créanme que va a ser positivo para sus vidas, así que espero que hayan disfrutado esta clase, esperen con ansias la siguiente y pues nos vemos en otra ocasión.